En el mundo del espectáculo, donde las cámaras capturan sonrisas pero los pasillos guardan silencios incómodos, surgió un momento que nadie esperaba presenciar. Durante una transmisión en vivo, cuando todo parecía transcurrir con normalidad, Francisca Lachapelle decidió romper ese velo de discreción que por años había rodeado un tema delicado: el dinero que, según rumores y comentarios que han circulado durante mucho tiempo, Luis Carlos le habría quitado a Ana Patricia Gámez. Con voz firme y mirada decidida, Francisca encaró la situación frente a todos, sin rodeos, sin filtros, y exigiendo respuestas. La tensión se apoderó del ambiente. Los demás conductores quedaron en silencio, las redes estallaron en segundos y la audiencia no podía creer lo que escuchaba. Ese instante marcó un antes y un después, revelando heridas que nunca habían sanado y dejando claro que, tarde o temprano, la verdad o al menos la necesidad de expresarla siempre encuentra su momento para salir a la luz. La expresión de Luis Carlos cambió al instante. Pasó de una sonrisa relajada a un semblante tenso, como si el aire hubiese sido arrancado de la sala. Por un momento intentó mantener la calma, aspirando lentamente antes de responder. Sin embargo, era evidente que no esperaba que ese tema resurgiera, y mucho menos en vivo, frente a cámaras y millones de espectadores. Francisca, creo que no es el momento, dijo él, intentando esquivar la mirada directa de ella. Pero Francisca no estaba dispuesta a retroceder. Su voz no temblaba, estaba firme, segura, casi protectora. No, Luis Carlos, este es el momento, porque Ana ha guardado silencio por demasiado tiempo. Y todos aquí sabemos lo que se ha dicho. Tú sabes lo que se comenta. Si no tienes nada que esconder, entonces, ¿por qué tanta incomodidad? El ambiente quedó tan denso que se podía escuchar el sonido de las cámaras automatizadas girando. Los demás presentadores miraban a Ana Patricia, quien permanecía con las manos entrelazadas, luchando contra las emociones que se acumulaban en su interior. Sus ojos brillaban, no de enojo, sino de un cansancio profundo. El tipo de cansancio que nace cuando se carga con una verdad que nadie quiere decir. Ana parpadeó lentamente, respiró, y finalmente habló. Dello no quería que esto se hiciera público, susurró, con la voz apenas perceptible, yo solo, confié. Y me dolió, no solo el dinero, sino lo que significaba. Un silencio vibrante envolvió el set. No era necesario entrar en detalles. Su pausada confesión bastaba para que la audiencia entendiera la profundidad del daño. Luis Carlos se movió inquieto, cruzó los brazos y negó con la cabeza. Ustedes no saben todo, dijo él, casi a la defensiva. No saben lo que realmente pasó. Francisca lo interrumpió suavemente, pero con exactitud en su mirada. Entonces dínoslo, porque Ana ya sufrió suficiente callando. Si tú tienes tu verdad, compártela. Pero hazlo sin atacar, sin huir, y con respeto. Las cámaras enfocaron a Luis Carlos. Era su turno. Era el momento en que la verdad, o la versión de ella que él sostuviera, debía salir a la luz. Y el público entero contuvo el aliento. Y fue justo en ese momento cuando Luis Carlos Martínez decidió no quedarse callado. El ambiente estaba tenso, las cámaras grabando, el público del estudio en completo silencio y Francisca Lachapelle mirándolo directamente, casi retándolo a decir su verdad. Luis Carlos respiró hondo, apretó los labios y soltó la frase que nadie esperaba. Yo nunca le agarré el dinero a Ana Patricia, más bien ella me daba todo mi dinero. Y ahora resulta que soy yo el traidor. Las miradas se cruzaron. Ana Patricia, al escuchar aquellas palabras, se puso rígida, como si un recuerdo le hubiera golpeado el pecho. Francisca alzó las cejas, sorprendida, pero firme en su postura. Luis Carlos continuó. Sí, yo lo digo aquí delante de todos. Ella sabe lo que hicimos juntos. Yo la ayudé, yo estuve ahí cuando nadie más estuvo. Yo aporté, trabajé, cuidé, y ahora que las cosas cambiaron, me quiere pintar como el malo de la historia. Francisca negó con la cabeza, dolida. Luis Carlos, eso no es lo que sabemos, eso no es lo que vimos. Ana Patricia luchó, trabajó, se partió el alma para salir adelante y tú. Él la interrumpió, con la voz quebrada pero fuerte. Francisca, tú solo viste lo que te mostraron. Lo que se decía, lo que se comentaba. Pero no viste lo que pasaba detrás de puertas cerradas. Yo también fui usado, yo también confié, y ahora ella me traicionó. La audiencia murmuró, las cámaras hicieron zoom en los ojos llorosos de Ana Patricia. Ella no podía ni hablar, sus manos temblaban y un nudo se le formaba en la garganta. En ese instante se vio claramente. Cada uno tenía una versión diferente de la misma historia.
Francisca bajó la mirada, y preguntó con voz suave. Entonces dime, ¿qué fue lo que realmente pasó entre ustedes dos? Y ahí quedó la pregunta en el aire. Pesada, dolorosa, con la verdad todavía escondida, y lista para salir. La pregunta quedó suspendida en el aire, casi como una herida abierta que todos esperaban ver sangrar. El estudio estaba en completo silencio. Las luces, los micrófonos, los camarógrafos, todos sabían que ese era el momento en el que la verdad, o al menos una verdad, estaba a punto de salir. Francisca Lachapelle no despegaba la mirada de Luis Carlos. Ella no hablaba por chisme, no hablaba por show, hablaba porque había visto el sufrimiento de Ana Patricia, sus noches de cansancio, sus silencios prolongados y la manera en que evitaba ciertos temas como si le dolieran físicamente. Luis Carlos tragó saliva, su respiración era fuerte y su pecho subía y bajaba como si estuviera conteniendo años de palabras. Miró al público, luego a Ana Patricia, y finalmente a Francisca. Se acercó un paso al centro del set, como quien se prepara para confesar algo que llevaba demasiado tiempo guardado. La gente cree que lo sabe todo solo porque ve una foto en redes sociales, una sonrisa frente a la cámara o una frase bonita en una entrevista. Comenzó con la voz temblorosa pero firme. Pero la verdad es más complicada. Mucho más. Francisca frunció el ceño, sorprendida. Ella sabía que las relaciones a veces tenían esas dinámicas, pero nunca imaginó ese nivel de dependencia. Luis Carlos siguió hablando, y con cada palabra parecía desahogar un peso que llevaba años cargando. Yo nunca dije nada porque pensé que eso era lo que se hacía cuando uno amaba. Pensé que estábamos construyendo algo juntos. Ella sabía todo de mí, mis ingresos, mis proyectos, mis preocupaciones. Y yo nunca dudé, jamás, hasta que un día las cosas cambiaron. Ana Patricia abrió los ojos. Lágrimas contenidas, respiración entrecortada. Cuando ella comenzó a tener más trabajo, más proyectos, más ingresos, yo me alegré. Porque así debe ser, ¿no? Si la persona que amas crece, tú creces con ella. Pero un día, ella empezó a decir que mis ingresos no eran suficientes. Que yo tenía que dar más. Que tenía que sacrificar más. La audiencia contuvo el aliento. Había dolor en su voz, pero también resentimiento. Y sí, yo seguí dando. Porque yo la amaba. Yo seguí entregando todo lo que tenía. Hasta que un día, simplemente, ya no quedaba nada para mí. Ana Patricia soltó una lágrima que cayó directamente sobre su mano, y esa sola lágrima fue como una grieta que se abría lentamente en un muro que había estado demasiado tiempo sellado. Francisca dio un paso hacia Ana Patricia y la miró con una expresión suave, intentando comprender. Luis Carlos dijo Francisca, estás diciendo que Ana, que ella manejaba tu dinero por completo. ¿Y qué pasó después? ¿En qué momento se rompió todo? Luis Carlos rió suavemente, no por felicidad, sino por amargura. Se rompió cuando yo le pedí explicaciones. Cuando le dije, muéstrame las cuentas. Dime dónde está lo que yo aporté. Dime qué construimos juntos. Y ella me dijo que eso no me correspondía. Que era su organización, su control, su forma de manejar la vida. La voz de Luis Carlos comenzó a levantarse, no de enojo, sino de un dolor profundo, de ese dolor que solo sienten los que se entregaron completos. Ana Patricia tomó aire, finalmente habló, con la voz rota. No es así. Luis Carlos la miró directamente. Entonces dilo frente a todos. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están mis ahorros? ¿Dónde está lo que yo puse en nuestra vida? Ana Patricia temblaba. Francisca se acercó, tomándole la mano, buscando darle fuerza. Ana Patricia miró a la audiencia, a las cámaras, a todos los testigos invisibles detrás de la pantalla. Sus palabras salieron lentamente, como quien intenta caminar después de una caída. Yo no me quedé con tu dinero, Luis Carlos. Yo lo usé. Luis Carlos dio un paso hacia adelante. ¿En qué? Ana Patricia respiró hondo. Lágrimas continuaban deslizándose por su rostro. Lo usé para sostenernos, para nuestros gastos, para los proyectos que nunca llegaron. Para las oportunidades que tú mismo decías que iban a cambiar nuestras vidas. Francisca sintió un impacto en el pecho. Esa frase tenía verdad, pero también tenía vacío. Luis Carlos negó lentamente. Eso no es todo. No digas media verdad. Ana Patricia apretó la mano de Francisca. Yo, también lo usé para ayudar a mi familia. Un murmullo recorrió el estudio. Luis Carlos cerró los ojos. Como si esa confesión fuera el golpe final. Yo te dije que no me molestaría si ayudabas a tu familia. Yo siempre lo apoyé, pero tú no ayudaste, tú entregaste.
Tú regalaste lo que habíamos trabajado. Lo diste como si fuera solo tuyo. Ana Patricia rompió. Su voz se quebró completamente. Porque yo quería que todos estuvieran bien, porque yo tenía miedo de perderlos, porque yo sentía que si tú te enterabas, te irías, y yo no quería. Luis Carlos la miró con una tristeza inmensa. Pero me perdiste igual. Silencio, silencio pesado, silencio que se siente en los huesos. Francisca intervino suavemente, con un nudo en la garganta. Entonces, ambos se hicieron daño sin quererlo, ambos dieron, ambos temieron, ambos callaron. Ana Patricia miró a Luis Carlos. Luis Carlos miró a Ana Patricia. Y por primera vez en mucho tiempo, no había enemigos, solo dos personas que habían amado, y también se habían roto. Francisca entonces dijo, tal vez lo que falta no es acusarse, sino perdonarse. Ana Patricia lloró, Luis Carlos también, pero no se abrazaron, no aún, porque hay heridas que primero deben hablarse, sentirse, aceptarse. Pero la verdad ya estaba dicha. Y la verdad, aunque duela, también libera. El silencio en el estudio se volvió casi insoportable. Las miradas estaban fijas en Ana Patricia Gámez, quien aún tenía lágrimas secas marcadas en las mejillas, pero ahora su expresión había cambiado. Ya no era solo tristeza. Era algo que llevaba guardado demasiado tiempo, rabia contenida. Un temblor sutil recorrió sus manos, como quien sostiene una verdad que pesa demasiado para seguir callada. Francisca la observó, sabiendo que ese era el instante. Luis Carlos también lo notó. El aire parecía más denso, como si el espacio mismo se encogiera. Ana Patricia levantó la cabeza. No, ya basta, dijo con la voz quebrada al principio, pero firme después. Luis Carlos frunció el ceño, sorprendido por el cambio repentino en su mirada. Las cámaras enfocaron su rostro. La producción bajó el volumen de fondo. Todo se centró en ella. Ana Patricia dio un paso adelante, sin soltar la mano de Francisca. Se limpió las lágrimas, tomó aire y habló. Tú dices que yo te traicioné, que me quedé con tu dinero, que te usé. La voz se le cortó un poco, pero continuó. Pero la verdad es otra. Porque si vamos a hablar de dinero, si vamos a hablar de quién tomó de quién, entonces digámoslo todo. Luis Carlos abrió los labios para replicar, pero ella lo detuvo levantando la mano. Tú me has comido todo mi dinero. Todo, mis ahorros, el trabajo de años. ¿Por qué mientes? Un murmullo sacudió al público. Francisca tomó aire, atónita. Luis Carlos retrocedió medio paso. Ana Patricia continuó, y ahora su voz ya no temblaba, vibraba con una intensidad que solo sienten quienes han sido traicionados profundamente. Cuando yo gané mi primer contrato grande, tú estabas ahí. Cuando yo comenzaba a ser reconocida, tú estabas ahí. Y yo también pensé que estábamos construyendo una vida juntos. Por eso compartí, por eso confié, pero tú no solo tomaste lo tuyo, tomaste lo mío. Todo lo mío. Luis Carlos negó rápidamente. Eso no es verdad. Sí lo es. Ana Patricia levantó la voz, pero no con ira descontrolada, sino con dolor desgastado. Cuando tú perdiste tu trabajo, yo te sostuve. Cuando tú decidiste emprender un negocio que nunca dio frutos, yo invertí. Y cuando se acabó mi dinero, cuando mis ahorros quedaron en cero, tú seguiste pidiendo. El público quedó en silencio absoluto. Luis Carlos apretó la mandíbula. Eso lo hacíamos juntos. Era para los dos. Ana Patricia negó con la cabeza, lentamente. No, Luis Carlos, tú sabías lo que estabas haciendo. Tú sabías que yo estaba poniendo más. Tú sabías que ese dinero era mi seguridad, mi futuro, lo que yo había trabajado desde antes de conocerte. Y aún así, no te detuviste. Francisca sintió cómo se le erizaba la piel. Cada palabra era un pedazo de historia que había permanecido oculto para todos. Ana Patricia dio otro paso, más cerca de Luis Carlos, lo miró a los ojos y dijo. ¿Recuerdas cuando te pedí que pararas? ¿Recuerdas cuando te dije, ya no puedo más, estoy gastando lo último que tengo? Luis Carlos no respondió. Ese silencio fue más revelador que cualquier palabra. ¿Y qué me dijiste? Continuó ella, dijiste, confía en mí, cuando esto salga bien, vamos a estar mejor que nunca. Luis Carlos cerró los ojos, como si esa frase fuera un fantasma que volvía a perseguirlo. Yo confié en ti, Luis Carlos. Confié hasta el último centavo. Un sollozo escapó de su pecho, pero no fue débil, fue liberador. Francisca, con la voz baja, preguntó. Ana Patricia, ¿cuánto fue realmente? Ana Patricia volvió la mirada hacia ella.
Todo lo que tenía ahorrado desde mis primeros años en televisión. Todo lo que guardaba para mi hija. Todo. Luis Carlos agitó la cabeza. Tú no puedes decir eso así, la gente va a pensar. La gente puede pensar lo que quiera. Yo viví eso, dijo Ana Patricia, firme. Y tú también. El ambiente se volvió aún más intenso. Las cámaras captaron cómo los ojos de Luis Carlos comenzaban a humedecerse. No era solo defensa, era vergüenza. Vergüenza de alguien que se ve obligado a enfrentar algo que pensó que nunca se diría en público. Ana Patricia se secó otra lágrima y continuó. Cuando se acabó el dinero, tú no te detuviste. Seguiste exigiendo, seguiste pidiendo. Me decías que yo tenía más oportunidades, que me era más fácil recuperarlo. Y sí, yo seguí trabajando, yo seguí presentando, sonriendo frente a cámaras, fingiendo que todo estaba bien, mientras por dentro yo sentía que me había quedado sin nada. Francisca apretó los labios, conteniendo el impacto. Tú no me perdiste cuando reclamaste las cuentas, Luis Carlos. Tú me perdiste cuando dejaste de verme como tu compañera, y me empezaste a ver como tu banco. Ahí fue donde el silencio se volvió desgarro. Luis Carlos bajó la cabeza. Sus manos temblaban. Yo no quise hacerte daño, murmuró con voz rota. Ana Patricia lo miró, pero esta vez sin odio. Solo con un dolor tan profundo que dolía verlo. Lo sé, respondió con sinceridad. Y por eso nunca dije nada. Porque yo también sabía que tú estabas perdido, que tú tenías miedo. Pero yo también tenía miedo. Y aún así me quedé. Hasta que ya no podía más. Luis Carlos dejó escapar un suspiro quebrado. Yo solo quería que tuviéramos algo juntos. Ana Patricia respondió suave, pero firme. Pero no se construye quitándole el futuro a la persona que amas. Francisca respiró hondo. El público estaba con los ojos húmedos. Ana Patricia se giró hacia Francisca y el público. No hablo para destruirlo, hablo porque esto ha dolido demasiado. Porque callar también hace daño. Porque yo necesito sanar. Luis Carlos levantó la mirada, con lágrimas reales por primera vez. ¿Tú crees que algún día puedas perdonarme? Preguntó, con la voz hecha pedazos. Ana Patricia bajó los ojos. Y lo dijo sin rencor. Sí, pero no hoy. Y esa frase, corta, sincera, real, fue más profunda que cualquier abrazo. El ambiente en el estudio no se calmó después de la confesión de Ana Patricia. Al contrario, la tensión parecía multiplicarse. Había dolor, había resentimiento, y también había una verdad que todavía se resistía a salir. Francisca Lachapelle, quien hasta ese momento había tratado de mediar, sentía en el fondo del pecho una rabia que le ardía desde hacía tiempo. Ella no solo había visto el desgaste emocional de Ana Patricia, lo había vivido de cerca. Llamadas en las que la escuchaba llorar, noches donde Ana decía que no podía dormir, días en los que fingía una sonrisa para la cámara mientras su corazón estaba completamente agotado. Y ahora, con Luis Carlos tratando de justificar su versión, algo dentro de Francisca simplemente estalló. Francisca dio un paso hacia el centro del set, su mirada decidida, fuerte, directa, con el tipo de intensidad que no deja espacio para mentiras. No, aquí nadie se va a hacer el inocente, dijo, y su voz resonó por todo el estudio. Luis Carlos la miró sorprendido, casi herido por ese tono. Francisca, tú no entiendes todo lo que pasó. Sí lo entiendo, lo interrumpió ella sin titubear. Y también entiendo algo más, devuélvele el dinero a Ana Patricia. Un murmullo recorrió el público, como una ola de impacto. Ana Patricia abrió los ojos, no esperaba que Francisca dijera eso tan directo. La cámara enfocó a Carlitos, el productor, quien desde la cabina hacía señas para que siguieran grabando. Sabía perfectamente que aquello no era televisión común. Era historia. Luis Carlos frunció el ceño, dolido y defensivo al mismo tiempo. Tú no puedes venir a decirme qué hacer. Tú no estabas en mi lugar. Tú no sabes. Francisca levantó la mano y su dedo índice tembló con la fuerza de su emoción contenida. No me digas que no sé. Yo vi a mi amiga quedarse sin nada, la vi trabajar de madrugada, levantarse sin fuerza, cuidar a su hija mientras se quebraba por dentro. Yo la vi fingir, yo la vi callar, yo sé más de lo que tú crees. Los ojos de Ana Patricia se llenaron de lágrimas. Ella nunca había querido que Francisca cargara con ese dolor. Luis Carlos trató de hablar, pero Francisca no había terminado. Y lo peor no fue que ella te dio todo. Lo peor fue que tú sabías lo que estabas haciendo. Y tu hermana también lo sabía. Tu hermana te tapó todo. La audiencia reaccionó con un sonido ahogado.
Era como destapar una herida que llevaba años infectándose en silencio. Luis Carlos abrió los ojos completamente, nervioso. Había algo en esa frase que lo golpeó directamente en la culpa. Mi hermana solo. Tu hermana encubrió todo, exclamó Francisca. Ella sabía que Ana Patricia estaba perdiendo su vida, su estabilidad, su tranquilidad, y en lugar de detenerte, te animaba. Porque para ustedes ella era un recurso, algo que siempre podría volver a ganar. La palabra recurso golpeó fuerte. Ana Patricia hundió el rostro entre las manos. Luis Carlos cerró los puños, no de ira contra Francisca, sino contra sí mismo. Era evidente que esas palabras lo hacían recordar momentos específicos, conversaciones, silencios, decisiones. Francisca se acercó 2 pasos más, quedando a poca distancia de él. Su voz, aunque firme, se suavizó. Esta vez no hablaba desde la rabia. Hablaba desde el amor. Luis Carlos, tú no eres una mala persona. Pero hiciste daño. Y cuando uno hace daño, se repara. Cuando uno toma algo que no le pertenece, se devuelve. Luis Carlos tragó saliva con dificultad. Ana Patricia levantó la mirada, sus ojos rojos pero claros. No quiero destruirte, dijo ella, con una sinceridad tan vulnerable que dolía. Solo quiero recuperar lo que trabajé, lo que guardé para mi futuro, para mi hija. Luis Carlos sintió un golpe en el alma al escuchar la palabra hija. Eso lo rompió, porque, sí, él había visto a la niña crecer. Sí, la había visto dormir en su pecho. Sí, había sentido que era una familia. El peso del silencio se volvió insoportable. Luis Carlos se llevó las manos al rostro y dejó escapar un suspiro tan profundo que se sintió como un derrumbe interior. No tengo todo el dinero, dijo con honestidad. La audiencia contuvo la respiración. Gasté mucho, cometí errores, confié en cosas que no salieron. No supe parar, su voz se quebró, pero puedo devolver una parte. Y puedo trabajar para devolver lo demás. Ana Patricia lo miró fijamente. Francisca también. Era la primera vez que Luis Carlos hablaba sin defensa, sin orgullo, sin máscara. Ana Patricia respiró hondo. No quiero lastimarte, pero necesito cerrar esto. Luis Carlos asintió. Lo sé. Francisca se acercó y puso una mano en el hombro de Ana Patricia, otra en el de Luis Carlos. Este no es el final. Es el comienzo de sanar. Ana Patricia bajó la cabeza, dejando caer lágrimas libres, pero ya no de dolor desesperado, sino de alivio. Luis Carlos lloró también, y por primera vez, sin esconderlo. No se abrazaron, pero algo invisible entre ellos sí se rompió, y algo nuevo, aunque frágil, empezó a reconstruirse. No había aplausos, no había triunfo, solo verdad, y la verdad, al final, siempre es lo que nos libera.